Ya chicos, les voy a dejar la grabación entonces de función ventricular. Tomándome desde esta última diapo en la que habíamos quedado en nuestra clase de hoy, habíamos explicado largamente, ¿cierto?, que la ley de Frank-Starling, que explicaba el fenómeno de la precarga, decía que efectivamente mientras más aumentemos el largo del sarcómero, podríamos obtener un mayor estiramiento, una mayor fuerza y por lo tanto como resultado vamos a tener una eyección de un volumen sistólico mayor. Pero también habíamos dicho que esa relación no era eterna, sino que esa relación se cumplía hasta que nosotros estirábamos el sarcómero, ahí no me quedó tan recto, pero lo estirábamos hasta su longitud óptima, que eran aproximadamente 2,4 micrómetros. Hasta ese punto entonces nosotros teníamos esta eficiencia y Frank-Starling se respetaba, pero desde ahí en adelante la relación se perdía, primero por la titina y segundo porque decíamos que sarcómeros mientras más estirados estén, como este que tenemos en este extremo, entonces vamos a tener menor probabilidades de que se formen puentes cruzados. Ahora, ¿qué cosas explican este aumento de tensión a un mayor estiramiento, hasta al menos hasta la longitud óptima? ¿Cómo se explica eso? Bueno, lo primero que dijimos es que se explica por la titina, ¿cierto? Porque teníamos una titina de tipo, y ahí puse esta imagen, por si a lo mejor alguien la mira y le queda más claro y no quedó claro en la clase. Yo les conté que nosotros podíamos encontrar dos isoformas de titina, una titina que se llama N2VA, que abunda en el músculo esquelético, y una titina N2V que abunda mucho más que la N2VA en una relación así en el corazón, en el músculo cardíaco, por sobre N2VA. Y efectivamente la diferencia entre estas dos proteínas es que esta tiene un segmento más y esta no tiene ese segmento, es como una cuerda más corta. Y si yo a esta cuerda más corta la esto, por supuesto que ella se va a tensar antes y a tensar primero, quiero que se tensa una cuerda que tiene ese poquitito más de longitud, ¿cierto? Así que la rigidez o más bien el aumento de tensión pasiva que nosotros veíamos en los gráficos anteriores hoy día en la clase, se responden por esta titina que es más rígida y que es menos estirable. Y además decíamos que dado que esa titina se estira rápidamente y se tensa, la tensión que les generaba permitía que se acercara el filamento de actina con el filamento de acina y entonces eso aumentara las probabilidades de que se formaran los puentes cruzados. Entonces ya tenemos esa explicación, la titina se tensa y aumenta o disminuye, aumenta la geometría y disminuye la distancia entre la actina y la miosina. Y lo otro que comentábamos también es que se ha visto que existe un aumento de la afinidad de la troponina C por el calcio, y voy a volver a explicar este gráfico porque la verdad es que creo que lo hice muy rápido cuando estábamos terminando. Lo que veíamos en este gráfico, en el B, es que efectivamente cuando tenemos un sarcómero más largo, la tensión que él puede hacer, la fuerza que él puede hacer aumenta, pero también esa tensión que aumenta, que nosotros sabemos que depende del calcio, porque la tensión activa es contracción, es formación de puentes cruzados, y eso depende de calcio, entonces nos muestra que a mayor largo, mayor tensión, incluso a menores concentraciones de calcio. Y esa menor concentración de calcio, que aún así hace que la tensión que logremos sea alta, nos muestra que obviamente algo conformacionalmente le pasó a la troponina que la ha hecho más afín y ha hecho que ella responda incluso a menores concentraciones de calcio. Eso es con el fármaco aumento de la sensibilidad. Y también les comentaba yo que tenemos en la membrana de los miocitos cardíacos unos canales para calcio que se llaman canales de calcio sensibles a estiramiento, y cuando la fibra muscular se estira, cuando le ponemos un volumen diastólico final mayor, entonces estos canales de calcio sensibles al stretch, al estiramiento, se abren, el calcio entra y por lo tanto va a permitir el aumento de la concentración de calcio, que nosotros sabemos muy bien que sirve para la contracción. Ya, ahí les dejo entonces lo que les comentaba. Entonces, a propósito de la precarga, ¿qué podemos decir de la precarga?
Primero, la fuerza creada por una fibra del músculo cardíaco está directamente relacionada con la longitud del sarcómero. Claro que sí. A mayor longitud, mayor fuerza se creará y por lo tanto en la pared y por lo tanto mayor volumen sistólico eyectaremos. Por supuesto que respetando la longitud óptima. La fuerza de contracción solo aumenta hasta una longitud óptima, para que no lo olvidemos. En el corazón intacto, a medida que aumenta el estiramiento de la pared ventricular, es decir, a medida que aumenta el VDF, es decir, a medida que aumenta la precarga, también lo hará el volumen sistólico. Si retorna más sangre al corazón, o sea, si hay un aumento del retorno venoso, que decíamos en la clase de hoy que era uno de los determinantes más relevantes del llenado del ventrículo, si aumenta el retorno venoso, entonces eso hace que las fibras se estiren, que le pese esa sangre a la fibra. La fibra se estira, aumenta la presión de pared del músculo ventricular, pero de vuelta se genera una tensión, ¿cierto? Que explicábamos que eran dos fuerzas que se oponen. Esa tensión hace que ellas luego se contraigan enérgicamente y terminen expulsando más sangre. Y el grado de estiramiento miocárdico, antes de que comience la contracción, es decir, una vez que ha terminado el llenado, una vez que ha terminado la diástole, es decir, una vez que ya hemos tenido, que ya tenemos dentro del ventrículo el volumen diastólico final, a eso es a lo que le llamamos precarga. Ahora, dijimos que el retorno venoso era uno de los determinantes más importantes de la precarga, ¿cierto? Aunque ese retorno venoso necesita volver a un ventrículo con alta complianza. Así que antes del retorno venoso, lo más importante es tener un ventrículo que tenga alta complianza. Si suponemos que tenemos un ventrículo así, con alta complianza, entonces el retorno venoso será el segundo gran factor determinante, llenar ese ventrículo que es distensible. ¿Cómo podemos aumentar el retorno venoso? Decíamos el otro día, hoy día parece que aumentando la presión venosa, ¿cierto? ¿Y cómo podemos aumentar la presión venosa? De dos maneras. Alternativa A, agregando un volumen mayor en la vena, porque hasta ese punto ella se volvía distensible, pero desde un gran volumen dentro de ella expresaba ahí su rigidez y aumentaba su presión, así que eso podía hacer que aumentara el retorno venoso. Y también podemos hacerlo de manera activa, directamente provocando vasoconstricción. Entonces, si aumenta el tono simpático, vamos a aumentar la vasoconstricción venosa. Por supuesto que porque vamos a comprimir al volumen que hay dentro, vamos a aumentar la presión venosa de esa vena y esa presión venosa va a permitir que la presión impulsora se ejerza y la sangre se devuelva al corazón y lo que llamamos retorno venoso. Y el retorno venoso también va a estar sujeto a otras cosas que pueden pasar dentro de nosotros. Por ejemplo, a una bomba que vamos a llamar bomba respiratoria o movimientos respiratorios, que son los movimientos generados por el ciclo respiratorio, es decir, por la inspiración y por la expiración. Y como les voy a contar en las siguientes diapos, efectivamente, cuando nosotros hacemos una inspiración, por razones que ya les voy a contar, nosotros en ese momento aumentamos nuestro retorno venoso, así que en la inspiración tendríamos mayor llenado. ¿De qué ventrículo? Bueno, eso ya se los voy a contar. La bomba cardíaca, que sería este efecto como cíclico, ¿cierto? La bomba cardíaca del lado izquierdo bombea un volumen y a una cierta velocidad y a una cierta presión que impactará de vuelta, como que le dará velocidad e impulso a la sangre para que dé toda la vuelta, mejorando también el retorno venoso al lado derecho. A eso se refiere esta frase de la bomba cardíaca. Y por último tenemos a la bomba muscular, que son efectivamente los músculos esqueléticos, sobre todo de las extremidades inferiores, que dado que se encuentran rodeando a venas con alta complianza, que solamente aumentarán su presión cuando tengan un volumen excesivo, la bomba muscular a través de su contracción permite que el retorno venoso sea mejore y sea eficiente. Cuando el retorno venoso entonces aumente, por supuesto que en el ventrículo aumentará el volumen y cada vez que aumente el volumen nosotros vamos a tener un aumento en la presión transmural del ventrículo, es decir,
un aumento en la pared ventricular. Y nosotros sabemos que la presión transmural es una presión de distensión. Por lo tanto, ese volumen generando esa presión deberá provocarnos distensión de la pared. Pero nunca hay que olvidar, como decíamos hoy día, que en contra también se va a producir una fuerza que llamamos tensión y que al final esa será la que va a tener que generar el corazón para levantar esto que le pesa y eyectarlo. Hablemos un poquitito ahora de la bomba respiratoria. ¿Qué vamos a decir de la bomba respiratoria? Que está dada efectivamente por los movimientos que hace sobre todo la cavidad intratorácica cuando nosotros entramos en un proceso de inspiración o de expiración. Pero antes de decirles una cosa, para que el retorno venoso sea eficiente, nosotros vamos a considerar entonces a la caja intratorácica y vamos a considerar por debajo de la caja intratorácica a la caja intraabdominal, como se muestra en este monito, ¿cierto? Nuestra caja abdominal y nuestra caja torácica, una por sobre la otra. Entonces, cuando nosotros queremos tener un retorno venoso eficiente, la idea es que dentro de la caja torácica la presión intratorácica disminuya. Cuando la presión intratorácica disminuya, permitirá que disminuya la presión de todos los vasos que están dentro de esta cavidad. Dentro de ellas entonces está la vena cava y cuando entonces disminuya la presión intratorácica, va a disminuir la presión de la cava y entonces como la presión de la cava disminuye, también disminuye la presión de la aurícula y del ventrículo derecho, lo que nosotros vamos a tener entonces será que será ahora la presión venosa periférica desde de la periferia, como lo dice el concepto, ella será la que supere a la presión venosa central, que sería la presión dada por la vena cava, y entonces eso promoverá el retorno venoso. Pero ¿cuándo yo voy a tener este panorama? ¿En qué parte de la respuesta? ¿En qué parte de la respiración voy a tener este panorama en la inspiración? ¿Por qué en la inspiración? Porque no han tenido ustedes todavía respiratorio, por eso simplemente voy a decir lo siguiente, pero sí saben anatomía. Entonces sí sabrán que esto, algo así es no tan feo como eso, pero traté de dibujar a un pulmón. Bajo del pulmón está el diafragma, ¿verdad? Y esto está dentro de la cavidad intratorácica. Cuando el pulmón inspira, la barrilla intercostal se eleva, ¿cierto? Así que aumenta el diámetro anterior, pero también el diafragma se contrae y baja, lo que hace que entonces la cavidad intratorácica aumente de volumen, pero a costa de la cavidad abdominal, porque dado que el diafragma baja, el diafragma comprime hacia abajo a los órganos que están en la cavidad abdominal y por lo tanto aumenta la presión en la cavidad abdominal. Pero lo importante es que disminuye la presión en la cavidad torácica y eso hace que la presión intratorácica disminuya. Y entonces cuando yo inspiro, la presión intratorácica disminuye, con ello disminuye también la presión de la vena cava, disminuye la presión del atrio derecho y entonces yo voy a tener un aumento del retorno venoso. ¿Ya? Por eso, si yo me tomo, cuando disminuye la presión intratorácica por la inspiración, me tomo la presión en la vena yugular, yo voy a notar que la presión de la vena yugular está disminuida. No porque haya cambiado un volumen de sangre que ella tiene, sino que porque realmente yo permití que ella se distendiera, porque eso hice con la cava también. Y al distender a una vena, entonces, conteniendo el mismo volumen que tenía antes de la distensión, yo voy a hacer que la presión dentro de ella disminuya. Lo interesante de todas maneras, bueno, y ahí les dejo la fórmula, una de las fórmulas que podemos usar para el retorno venoso sería abajo la resistencia venosa y arriba la resta entre la presión venosa menos la presión de la aurícula derecha. Aquí estamos hablando del retorno venoso derecho, aunque no hay que olvidar, por favor, que el retorno venoso es un concepto que podemos aplicar para ambos hemicardios. Lo que pasa es que usamos más retorno venoso entendiendo la sangre que viene desde la periferia de nuestro cuerpo al lado derecho, pero también podremos hablar del retorno venoso izquierdo, entendiendo como retorno venoso izquierdo a la sangre que viene desde el pulmón por la vena pulmonar al lado izquierdo del corazón. El mismo defecto nos pasa con el gasto cardíaco. Creemos que el gasto cardíaco es un concepto solo del lado izquierdo y eso es mentira. Hay un gasto cardíaco también del lado derecho. Entonces, aquí agregué
estos cuadritos porque siento que necesitaba espacio para explicar algo que quiero explicar. Ya, entonces, cuando estamos en la inspiración, la verdad es que es más correcto hacer una diferencia entre lo que nos pasa en el lado derecho del corazón versus lo que nos pasa en el lado izquierdo del corazón. ¿Ya? Vamos a agregar información entonces a la diapo anterior. Cuando nosotros inspiramos, ya dijimos que como ley máxima, la presión intratorácica disminuye. Disminuye PIT, ¿cierto? Disminuye la presión intratorácica. Esa disminución de la presión va a tener un efecto distinto entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Ya dijimos que al menos en el ventrículo derecho, como disminuye la presión intratorácica, gana la presión venosa periférica y por lo tanto vamos a tener un aumento del retorno venoso al lado derecho del corazón. ¿Verdad? Eso lo habíamos dicho en la diapo anterior. Se favorece el retorno venoso. De todas maneras, se favorece el retorno venoso con más eficiencia de la parte superior del cuerpo y de las extremidades superiores porque también tenemos un aumento de la presión abdominal y ahí tenemos vasos ahora a gran presión. Así que igualmente le va a costar a la sangre de las extremidades inferiores subir porque aquí también tenemos un aumento de presión. Ahora, ¿qué pasa con el lado izquierdo? Que es importante de mirar también, porque si a lo mejor en una inspiración, si yo me quiero medir la presión arterial, me va a importar en realidad lo que esté pasando con el lado izquierdo del corazón. Y en el lado izquierdo va a pasar todo lo contrario, porque en el lado izquierdo yo tengo a la vena pulmonar, y la vena pulmonar y los vasos que irrigan al lado izquierdo del corazón son vasos que en su totalidad están en la cavidad intratorácica. Así que cuando yo disminuya la presión intratorácica, voy a disminuir la presión de todos los vasos que promoverían el retorno venoso al lado izquierdo del corazón. Así que durante la inspiración, lo que yo voy a tener es una disminución ahora del retorno venoso al lado izquierdo del corazón. ¿Por qué? Porque la vena pulmonar, por ejemplo, disminuye su presión y eso no permite un avance de la sangre hacia el lado izquierdo del corazón. Y como tengo un retorno venoso disminuido, entonces voy a tener un menor llenado izquierdo. Al tener un menor llenado voy a tener menor volumen sistólico, menor gasto cardíaco y voy a tener como efecto final una disminución de la presión arterial, ya que es lo que uno observaría clásicamente y les dejé un gráfico en la diapo siguiente para que lo miren después. ¿Ya? Ese sería mi efecto. Ahora, al final de la inspiración, va a haber un arreglo aquí, porque, y es importante decirlo también, porque dado que el retorno venoso del lado derecho aumenta, esta sangre va a ir hacia el pulmón. Y igualmente, al final de la inspiración, casi pasando a la expiración, yo voy a ver que la sangre, el volumen de sangre que llegó al lado derecho, igual va a empujar a esta sangre que está como atascada en la circulación que iba hacia el lado izquierdo, igual voy a empujar a ese volumen de sangre y voy a terminar restableciendo o más bien no permitiendo que disminuya aún más el retorno venoso al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque este volumen de sangre igual va a terminar aportando al retorno venoso del lado izquierdo que estaba disminuido. ¿Qué pasa ahora en la inspiración? En la inspiración tenemos entonces, al contrario de lo que pasa en la inspiración, el diafragma ahora sube, la parrilla costal baja y por lo tanto tengo un aumento de la presión intratorácica. Y lo mismo que vimos para la inspiración ahora va a pasar, pero efectivamente al revés. Y entonces lo que yo voy a tener en el lado derecho va a ser distinto a lo que voy a tener en el lado izquierdo, porque ahora en el lado derecho yo voy a tener aumento de la presión de la cava y el retorno venoso del lado derecho ahora va a estar disminuido, ¿cierto? Ahí dice RV, retorno venoso. Pero del lado izquierdo voy a tener un aumento de la presión de las venas y de los vasos pulmonares que irrigan o que llevan la sangre hacia el lado izquierdo del corazón y voy a tener ahora mayor presión y eso va a favorecer el retorno venoso al lado
izquierdo. Y como resultado voy a tener ahora un aumento de la presión arterial durante la expiración. Ahora, lo mismo va a pasar, dado que aquí tengo un retorno venoso menor, al final de la expiración, aquí me va a terminar de llegar menos sangre y esa presión arterial que estaba aumentada no va a seguir aumentando porque voy a tener menos sangre llegando, ¿cierto? Voy a poner aquí una flecha hacia arriba para que no crean que esa flecha indica que baja la presión arterial. Hay que explicar todo esto para contarles de Valsalva. Valsalva es una maniobra que se utiliza para muchas cosas, uno la usa clásicamente para destapar eh, la cavidad del oído, cuando uno dice se me tapó el oído, ¿cierto? Y uno hace Valsalva. ¿Qué es Valsalva? Valsalva es una expiración forzada. Tú inspiras primero forzadamente y luego haces una expiración forzada, pero cerrando nariz, cerrando boca y también cerrando glotis, ¿ya? Así que cuesta botar. ¿Qué hago yo entonces dentro de mí cuando hago Valsalva? Yo lo que hago es aumentar, como estoy en una expiración forzada, estoy viviendo esto y de manera prolongada, porque no estoy expirando normal, estoy forzando y manteniendo la expiración, así que lo que yo estoy provocando es un aumento de la presión intratorácica. Como la presión intratorácica aumenta mucho, entonces yo voy a tener los efectos que yo vi en la expiración. ¿Y qué voy a ver en Valsalva? Porque Valsalva, yo no es competencia de este curso explicarle por todos los pasos que pasa Valsalva, seguramente después en semiología a lo mejor capaz que se los muestren, porque Valsalva también se usa para medir la eficiencia del sistema autónomo, dentro de otras cosas. Eh, entonces Valsalva se las puede pasar como con varios pasos. Simplemente yo aquí les cuento que lo que esperamos que haga Valsalva es que, como aumenta la presión intratorácica, esperamos que al lado izquierdo exista un aumento del retorno venoso, en primera instancia. Dado que aumenta el llenado izquierdo, aumenta el retorno venoso, entonces lo primero que yo voy a tener en Valsalva será un aumento de la presión arterial. ¿Cierto? Perfecto. Ahora, como voy a tener un aumento de la presión arterial, yo voy a observar que mi cuerpo genera mecanismos para disminuir la presión arterial. Y hay un mecanismo muy rápido que vamos a ver la próxima semana que se llama reflejo vasoreceptor, que lo que hará será hacer que esta presión arterial no aumente como va en aumento, porque esto se mantiene por todo el rato que yo pueda, así que para dejar o impedir que esa presión arterial aumente, el reflejo vasoreceptor arregla este problema de manera inicial, haciendo que la frecuencia cardíaca disminuya, porque nosotros ya sabemos que si disminuimos la frecuencia cardíaca, eso permite una disminución de la presión arterial. Eso es como al inicio de Valsalva, pero Valsalva es largo, porque es todo el tiempo que yo pueda estar expirando forzadamente, hasta que ya no pueda más, ya haya botado todo, porque en el fondo yo no es que esté, la indicación es que yo no esté aguantando la respiración, sino que yo esté botando de a poco a través de una glotis que está cerrada, pero que igual permite el botar. Traten de hacerlo en la casa y se van a dar cuenta que igual hay movimiento de aire y suena incluso la glotis. Es como lo que hacen los deportistas que levantan pesas. Ellos hacen Valsalva todo el tiempo, por eso a veces se desmayan, por los cambios que tenemos en la presión arterial. Después de que tenemos este efecto que aumenta la presión arterial y el reflejo vasoreceptor compensa disminuyendo la frecuencia cardíaca, la presión intratorácica va a seguir aumentada, ¿cierto? Porque estamos todavía en una expiración forzada, la estamos conteniendo. Así que vamos a llevar a que la sangre que va desde el pulmón al corazón ahora disminuya, ya que era como el efecto que yo les mostraba en la diapo de arriba. Porque yo les decía que nosotros vamos a tener esto, y al final si yo aumento el tiempo de la expiración, como el ventrículo derecho se había llenado menos, entonces finalmente se va aquí a observar de manera muy evidente que al lado izquierdo le va a llegar menos sangre, porque el lado derecho se llenó menos. Así que si al lado le llega menos sangre, lo que yo voy a ver ahora es que se va a llenar menos, al llenarse menos, va a eyectar menos, y eso va a llevar ahora a que yo vea una disminución de la presión arterial.
Y ahora yo voy a pedirle al reflejo vasoreceptor que compense en el sentido totalmente contrario. ¿Y cómo va a compensar ahora el reflejo vasoreceptor? Aumentando la frecuencia cardíaca para que yo compense la disminución de mi presión arterial. Y este aumento de la frecuencia cardíaca podría generar algo fisiológico, no patológico, que se llama taquicardia refleja. Y dependiendo del nivel de la taquicardia y dependiendo del nivel de estas respuestas que yo doy, porque lo que yo me voy midiendo es la presión arterial y la frecuencia cardíaca, se la voy midiendo al paciente a medida que le pido que mantenga Valsalva, entonces yo puedo ir sacando conclusiones y ver cómo está su respuesta vagal, ver cómo está su reflejo vasoreceptor y que no me responda con desmayos cuando en realidad yo quería que su sistema autonómico compensara. ¿Ya? Ahí les dejo este grafiquito que muestra efectivamente lo que pasa con la presión arterial en la inspiración y con lo que pasa en la expiración. Ahora, ¿qué pasa con la bomba muscular? Que es la otra bomba que nos permite aumentar el retorno venoso. Nosotros ya sabemos que las venas son altamente distensibles, ¿cierto? Que aumentan mayores volúmenes que los que contienen a pocas presiones de pared. Y entonces muchas de las venas tienen dentro de sus cavidades unas cosas que llamamos válvulas, que funcionan de manera muy parecida a las válvulas que tiene el corazón. Entonces la idea de la bomba muscular es que los músculos que están cercanos a la vena, al contraerse, compriman a la vena, tal como se muestra aquí, comprime a la sangre que estaba alojada en la vena es eyectada hacia arriba y para que no exista flujo retrógrado, entonces las válvulas que ustedes ven ahí celestitas, válvulas se cierran. Entonces la sangre sube, la válvula se cierra, la sangre sube, las válvulas de abajo se cierran y eso va permitiendo entonces que el retorno venoso mejore. Por supuesto que si estas válvulas se deterioran o si tengo una actividad muscular súper disminuida, entonces la bomba muscular no me va a permitir o no va a estar apoyando al retorno venoso que yo quiero que suceda, ¿cierto? Y el grafiquito C que está al lado muestra los efectos que yo veo cuando yo estoy de pie, cuando estoy caminando y cuando ahora paso a un estado sentado, de pie, caminando y sentado. Y efectivamente nos muestra que la presión venosa en el pie, o sea, en la extremidad inferior, la presión venosa va cambiando. Recuerden que en este caso la presión venosa la estamos mirando por volumen. Entendemos que, por ejemplo, cuando estamos de pie, sin estar deambulando, ni sin estar caminando, sino que parados de pie, pueda la columna de sangre baja a las extremidades inferiores, las venas se van a llenar de sangre y a mayor sangre, mayor presión en la pared de la vena. Y eso es lo que efectivamente se muestra, ¿cierto? Mayor presión venosa en la vena del pie. Sin embargo, esto cambia cuando yo empiezo a caminar. De hecho, aquí las rayitas muestran los pasos que yo doy en la deambulación y ahora yo veo que hay cambios que suben y bajan en cada una de las onditas pequeñas, pero el efecto final es una disminución de la presión venosa. Si yo uno todas estas curvas chiquititas, la curva general me dice si efectivamente la presión venosa en el pie disminuye. ¿Por qué? Porque el volumen que tenías alojado ahora, a través de la contracción, relajación provocada por la deambulación, has provocado que el volumen que tenías alojado se devuelva al lado derecho y el retorno venoso entonces mejore. Cuando ahora me voy a sentar, dejo de movilizar y dejo de contraer los músculos de las extremidades inferiores, entonces la sangre vuelve a alojarse ahí, pero vuelve a alojarse no de manera drástica como estaba alojada en la bipedestación. Así que lo mejor que yo le puedo aconsejar a un individuo que tiene disminución del retorno venoso no es que se siente, no es que se pare y se mantenga de pie, sino que camine, ¿cierto? Que deambule. Ya. Ahora me gustaría hablarles acerca de esta presión transmural, que de todas maneras ya la hemos como enunciado, yo sé que saben lo que es, pero es mejor dejarla declarada en una fórmula. Nosotros ya hemos conocido que el volumen diastólico final es una carga que se impone sobre la pared del ventrículo, ¿cierto? Y esa carga que se impone sobre la pared del ventrículo se llama exactamente precarga. Y que esa precarga va a generar
presión sobre la pared. Y a esa presión que se genera sobre la pared, nosotros le vamos a llamar presión diastólica. Y esa presión diastólica del ventrículo, no de la aorta. Esa presión diastólica va a estar representada entonces por la presión intracavitaria. IC significa presión intracavitaria. Y a esa presión intracavitaria, generada por el volumen diastólico final, se va a oponer o va a ser contrarrestada por la presión que hay al otro lado del muro, ¿cierto? Porque presión transmural es una presión a través de un muro. Y al otro lado del muro yo tengo al pericardio. Por eso PIP significa presión intrapericárdica. ¿Por qué? Porque esto no se distiende hasta la eternidad porque hay un tope, ¿cierto? Que es el pericardio, que es una masa más rígida, una pared más rígida que recubre al corazón. Así que, ¿cuándo va a ser mayor la presión transmural? Que ya sabemos que es una presión que distiende al ventrículo. Obviamente que cuando P y C sea mayor, entonces voy a tener una mayor presión transmural y voy a tener una mayor distensibilidad del ventrículo. ¿Cuál de estas dos varía con el ciclo respiratorio? La que nosotros mejor vimos que variaba era la presión intrapericárdica, ¿cierto? ¿Qué pasa en ella? La presión intrapericárdica disminuía, dado que se distendía, esto no por fuerza de sangre, sino que porque aumentamos la cavidad y disminuimos la presión intratorácica, entonces hacemos que la presión intrapericárdica disminuya, y entonces si esta disminuye, vamos a terminar teniendo igual una presión transmural mayor. A eso se le une después que aumenta la PIC porque ponemos un mayor volumen. Entonces finalmente vamos a tener esta más alta, esta más baja y una presión transmural mayor y una distensión mayor. Ya, dejamos la precarga para hablar ahora de poscarga. ¿Qué es la poscarga? Nosotros ya sabemos que la poscarga, al menos sabemos que la poscarga es una fuerza que se opone a la eyección del corazón. Sabemos también que el mayor determinante de la poscarga es la presión aórtica. Sin embargo, esta fórmula nos dice que la poscarga no solamente está determinada por la presión aórtica, sino que también está determinada, y de manera muy importante, sobre todo en los individuos que están en proceso de remodelamiento, es el radio ventricular. ¿Por qué el radio ventricular? Y aquí hay algo importante de decir hoy día, que parece que Sebastián también por ahí va cuando hizo una pregunta de, ¿pero qué es presión, qué es tensión? Cuando yo lleno el ventrículo con más sangre, yo aumento el radio ventricular, ¿cierto? Es decir, lo distiendo. Y cuando lo distiendo porque hay un peso mayor sobre su pared, ¿verdad? Ha caído más sangre, ha caído más peso. Para levantar ese peso, yo voy a tener que generar más fuerza como ventrículo. Y entonces, para levantar ese gran peso que me ha caído por la gran precarga, yo voy a necesitar hacer en contra una tensión activa, una tensión contráctil mucho mayor para vencer a ese volumen que ha caído y entonces abrir por fin la válvula aórtica y eyectar. Así que cuando yo lleno demasiado o cuando yo aumento la precarga y aumento demasiado el radio ventricular, ese radio ventricular y ese volumen que le pesa, que se carga sobre la pared ventricular, es también una poscarga, porque es una carga que el ventrículo tiene que levantar, igual como levanta a la presión que se le impone aórticamente acá arriba, ¿cierto? Lo que pasa es que lo más clásico es que la presión aórtica sea la que cambia. El radio ventricular, para llegar a afectar de manera patológica la poscarga, es una cosa menos frecuente, pero hay que tenerlo presente también cuando analizamos casos de fisiopatología. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace un paciente para disminuir la poscarga o para aumentar la eficiencia del corazón? Bueno, un paciente juega con la variable de abajo, ¿cierto? Entonces un paciente dice, o el corazón, si pensara, diría, bueno, si yo quiero disminuir mi poscarga, suponiendo que tengo una gran presión aórtica, por ejemplo un hipertenso, esa gran presión aórtica hace que la poscarga aumente.
Entonces, en esta fórmula me dice, bueno, pero si tú quieres ahora disminuir esa poscarga, sería una buena estrategia aumentar el grosor de la pared. Y entonces, esa remodelación, siguiendo esta fórmula en la que sigue el corazón, aumenta el grosor de la pared y progresa lentamente a una hipertrofia de tipo concéntrica. El problema es que eso nos lleva a la patología, porque al yo disminuir o aumentar más bien el grosor de la pared, voy a disminuir el tamaño de la cavidad, voy a terminar teniendo un menor llenado y voy a terminar teniendo un menor volumen sistólico, ¿cierto? Que al final hace que el ventrículo se vuelva insuficiente. Así que ojo con esto entonces, la poscarga está muy determinada por la presión aórtica, muy determinada, a mayor presión aórtica, mayor poscarga, pero también a mayor radio ventricular por mayor llenado, también podría tener una mayor poscarga. A esto se le llama la ley de Laplace, que nosotros también la habíamos visto eh, cuando vimos hemodinamia, pero la habíamos visto sin ingresar el grosor abajo. Ahora en esta fórmula ingresamos el grosor. Aquí la ley de Laplace a la poscarga la pone como una tensión, ¿cierto? Porque la poscarga es una tensión que hay que superar, una tensión en contra, que se opone a la eyección. Así que la poscarga es una resistencia, es una tensión. Aquí P sería la presión aórtica, R sería el radio, y en este caso se multiplica por 2 el grosor. No siempre la fórmula está multiplicada por 2. Ahí depende de qué fórmula uno utilice y cuál sea la variable que tiene aquí, si es poscarga o extensión. Pero el sentido fisiológico es el mismo, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tengo una mayor poscarga? Lo que podríamos sospechar, ¿cierto? Algo pasa con la velocidad de acortamiento. Y efectivamente, aquí dice, claro, aquí dice que cuando yo tengo una poscarga mayor, como cuando tengo aquí alta tensión, la línea roja, la velocidad de acortamiento de las fibras ventriculares va a ser menor. Eso implica entonces que si las fibras a mayor poscarga, su velocidad de acortamiento es menor, entonces eso ya me dice que al acortarme menos voy a eyectar probablemente cuando venga el periodo de eyección. Y si menos eyecto, o menos tiempo, menos velocidad de acortamiento tengo y menos eyección tengo, menos volumen sistólico eyecto. Por eso hemos dicho hace un rato, y hace rato en realidad, que la poscarga algo le hace al volumen sistólico, tal como muestra esta imagen. Aquí tenemos el gráfico presión-volumen para la poscarga. El lila es el normal, la poscarga aumentada es el naranjito. Y lo que vemos efectivamente es que cuando aumentamos la poscarga, esta fase isovolumétrica se extiende. Voy a cambiar el color porque creo que no se ve bien. La fase isovolumétrica se extiende, ¿cierto? Probablemente porque hay un impedimento, por ejemplo, si esta estuviera representando por, justamente lo dice ahí, por aumento de la presión aórtica, entonces la presión aórtica ha aumentado y por lo tanto ha aumentado el peso que debo levantar. Me han pasado una pesa más pesada. Como ha aumentado el peso a levantar, entonces tengo que obligatoriamente durante este periodo isométrico o isovolumétrico, que era donde yo juntaba mayor tensión, va a tener que prolongarse para que mi tensión que va en contra supere a la presión aórtica que se opone a que yo eyecte. Cuando yo lo logro, el punto D cambia, ¿cierto? Porque al final yo termino abriendo la válvula aórtica no en este punto, sino que en este punto, donde está la presión de la aorta y donde tengo una presión del ventrículo izquierdo aumentada. Eso hace que la velocidad de acortamiento disminuya, como decíamos recién, y como la velocidad de acortamiento disminuye, ahora yo no me acorto y no eyecto desde D hasta esta F, sino que yo eyecto desde esta D hasta esta F. Efectivamente, la eyección disminuye y si la eyección disminuye, por supuesto que el volumen eyectado ahí también disminuye, así que lo que vamos a tener será una disminución del volumen sistólico, vamos a tener un aumento del volumen sistólico final, miren, esto es todo lo que me queda,
Y el volumen diastólico final es lo mismo, ¿cierto? Porque él no varía. Aquí estamos analizando las tres cosas por separado, así que el volumen diastólico final se mantiene constante. Pero lo que sí aumenta es el sistólico final y el sistólico, que es el eyectado, disminuye. ¿Qué va a pasar en este caso con los requerimientos de ATP y oxígeno del miocardio si aumenta la poscarga? La verdad es que, como yo ya les he dicho, el corazón en toda esta fase del ciclo cardíaco es aquí donde mayor tensión desarrollan los sarcómeros. No hay acortamiento, pero sí hay desarrollo de tensión. Así que en esta fase, en la contracción isovolumétrica, es el periodo donde más ATP utilizamos y donde más oxígeno, por lo tanto, también utilizamos. Así que el aumento de la poscarga va a aumentar demasiado los requerimientos de ATP y oxígeno. De hecho, es el primero de las variables que aumenta el costo energético. Ya, les dejo ahí, no lo voy a leer porque dice lo mismo que hemos dicho, pero es como un resumen en palabras bonitas de cómo la poscarga determina el volumen sistólico. Y aquí, para un poco jugar de nuevo con esto de los músculos cuando los tengo suspendidos, ¿cierto? Mostrarles que efectivamente yo aquí tengo el mismo experimento que les mostré en la diapo de hoy día en la mañana. Tengo un músculo que está colgando, ¿cierto? En este caso está colgando porque voy a permitirle que haga una contracción isotónica y yo le pongo un peso de 1 gramo. Entonces yo veo que él, para levantar el gramo, como el gramo es un peso que se mantiene en el tiempo, siempre es 1 gramo, entonces, dado que la carga es la misma, este fibra muscular se va a acortar a través de una contracción isotónica para lograr la tensión necesaria para levantar a ese gramo, ¿cierto? Esto haría el ventrículo si es que la carga que él tiene adentro pudiese levantarla siempre, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el ventrículo no siempre puede levantar la carga. Por ejemplo, cuando él se llena y tiene la válvula aórtica cerrada, en ese momento él no es capaz de levantar la carga. Al final de la fase de llenado, él está tan lleno y la presión aórtica también es alta, que si yo le pregunto al ventrículo, ¿tú puedes levantar la carga que se te está imponiendo? Él me dice, no, no la puedo levantar. Así que la única opción que tengo es entrar ahora en una contracción de tipo isométrica. Y entonces aquí nos muestra efectivamente que, aparte de tener 1 gramo, yo he agregado 2 gramos de peso a esta fibra muscular. Y entonces yo hago que esta fibra muscular pueda levantar esa carga. Y esta fibra muscular lo que hace para lograr igualar a la carga que ella tiene, generar una tensión que iguale a la carga que ella tiene, entonces va a tener que pasar primero por una contracción de tipo isométrica y luego, cuando logre tener la misma tensión, o sea, cuando logre los 3 gramos de tensión, va a poder levantar los 3 gramos que es la carga que se le ha impuesto y va a poder generar una contracción isotónica para levantar esa carga. Entonces, podemos llevar esto a nuestros dibujos clásicos del corazón. Y efectivamente, si yo veo aquí, los números de aquí coinciden con los números de esta gráfica. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, significa que el ventrículo siempre se puede la carga que se le impone. Y entonces, cuando yo a una longitud X, como esta, yo le impongo una carga en 1, entonces él de inmediato se va a acortar hasta 2, se va a cortar hasta 3, generando una tensión idéntica a 1. ¿Por qué genera una tensión idéntica a 1? Porque la carga que le impuse era de 1. Pero cuando yo a este corazón le ponga una carga a levantar, que siempre la tiene, pero a veces la puedo aumentar y a eso le llamamos poscarga, entonces él va a tener que hacer lo siguiente. Va a tener que, cuando tenga esa carga 1, después yo le puse una carga de 2, ¿cierto? Así que lo que yo quiero que él levante realmente es una carga de 3. ¿Qué va a tener que hacer él para llegar a desarrollar una tensión de 3 y levantar la carga de 3? Entonces él va a tener que
pasar por un periodo isométrico para lograr llegar a juntar esa tensión de 3, a desarrollar esa tensión de 3, y cuando lo logre, ¡pum!, se va a acortar. O sea, cuando se acorta, cuando eyecta, cuando logra la tensión que desarrolla su pared, igualarse a la carga que yo le estoy imponiendo. ¿Y cuál es esa carga? Es la carga de sangre que él tiene, que es un peso que le pesa, o podríamos tomarlo también como la presión de la aorta, ¿cierto? Que también es una carga que se le impone. Si no puede alcanzarla, y si yo ahora le impongo una carga de 5, entonces él va a tener que seguir en su contracción isométrica para lograr igualarse la tensión que él desarrolla, igualar a la tensión que yo le he impuesto para que él pueda levantar la carga. Ahora veamos un poquitito de la contractibilidad, que es el tercer determinante. La contractibilidad, asumimos la contractibilidad para enseñarla como separada de precarga y poscarga. Ya nosotros sabemos que la poscarga aumenta la contractibilidad, eso no hay que olvidarlo. ¿Por qué? Porque cuando se distiende, ¿cierto?, aumenta la probabilidad de generar puentes cruzados y eso es aumentar la contractibilidad. Pero en esta diapo estamos viendo la contractibilidad sola, dejando a las otras dos variables como constantes o como no influyentes en este proceso. Entonces, yo veo aquí, efectivamente, cuando hay un aumento de la contractibilidad, yo no me he llenado más, porque aquí estamos, insisto, analizando la contractibilidad a capela, sola ella, entonces yo no me lleno más. El punto en el que la válvula aórtica se abre tampoco cambia, porque no tengo aumento de poscarga, pero lo que sí veo es que la eyección se vuelve más eficiente y la eyección aumenta, ¿cierto? Antes, de hecho, yo eyectaba hasta el punto F, ahora la eyección es hasta el punto F rojito, lo que muestra efectivamente que la eyección ha mejorado, y si la eyección ha mejorado, el volumen sistólico por supuesto que ha aumentado. ¿Y qué pasa con el volumen sistólico final? Me queda menos, así que el volumen sistólico final disminuye. Y aquí la pendiente, esta pendiente, ¿se acuerdan que hemos visto hace rato esta pendiente, la roja esa, que pasaba por el punto C, que yo se los mostré en la primera diapo, parece, de esta clase? Yo les dije, esa pendiente puede cambiar, sí, y esa pendiente cambia cuando cambia la contractibilidad. Si ustedes se devuelven después cuando estudien, se van a dar cuenta que en el gráfico para la precarga y para la poscarga, esta pendiente no cambia. Esta pendiente es una pendiente que cambia cuando cambia la contractibilidad, es un indicador de contractibilidad. ¿Y cuándo va a aumentar la pendiente? Cuando exista un aumento de la contractibilidad. Ya, y les dejo aquí un caso clínico que me gustaría, por favor, que lo analizaran. Es muy importante, chiquillos, y siempre en la prueba se preguntan las conclusiones que yo quiero que ustedes saquen aquí. Ya, siempre, porque aquí se incluyen los conceptos de precarga, poscarga. Ahí está, de hecho, les puse una imagen de ascitis, la vena yugular súper distendida, en ese paciente se ve súper distendida. ¿Por qué? Y ahí les dejo algunas preguntas para eso. Ya, y por último, quisiera solamente agregar, porque función ventricular no ha terminado, esto que me queda de función ventricular son como 16 diapos, pero yo me voy a ir a algo que necesito que ustedes vean al menos para el lunes. Y voy a recorrer un poquitito. Esta diapo la agregué para aportar algo a contractibilidad y para decir que la contractibilidad, su mayor determinante es el sistema simpático y la noradrenalina, ¿ya? Y lo que nosotros vemos efectivamente es que cuando tenemos noradrenalina, con noradrenalina o sin noradrenalina, la curva de la tensión isométrica cambia. Y entonces cuando yo tengo noradrenalina y se genera entonces un efecto inotrópico positivo, la tensión desarrollada en la contracción isovolumétrica es mayor y por lo tanto, si es mayor, cuando venga el periodo de la eyección, ahí es donde se libera la tensión acumulada en la contracción isovolumétrica, entonces
Cuando se libere esa tensión en la eyección va a ser mejor y el acortamiento va a ser mayor. Entonces, si tengo una tensión durante isométrica, en la contracción isovolumétrica mayor, y eso implica un mayor acortamiento y eso implica una mayor eyección, por supuesto que el volumen sistólico eyectado finalmente también va a ser mayor. Ya, ese es como un súper resumen de todo lo que hemos dicho. Les dejé este gráfico para que entendamos de nuevo que presión y tensión no son lo mismo. De hecho, miren, a veces yo puedo tener disminución de la tensión, pero no de la presión, porque presión es presión de pared. En cambio, tensión es la fuerza que yo hago en contra de la pared para impulsar a la sangre a movilizarse. Aquí hago tensión isométrica, aquí no hago más tensión, porque aquí estoy liberando la tensión que desarrollé en la fase isovolumétrica que me para la eyección. Aquí hay un acortamiento nada más. Esa me gustaría dejárselas como tareita para que ustedes ahora jueguen y descubran cuál de estos paneles es para precarga, cuál es para poscarga y cuál es para contractibilidad. Se repiten de todas maneras las imágenes de acá abajo que ya las habíamos visto, pero lo que me gusta es que arriba nos muestra cómo varía la tensión, que es un concepto que hemos instalado y que es importante de ver. Y que además observen cómo se comporta el acortamiento, cuándo tengo mayor acortamiento, cuándo tengo menor acortamiento, y que concluyan qué efecto tiene eso, sobre todo, por supuesto, en el volumen sistólico. Ya, y esto era lo último que yo quería comentarles acerca del trabajo. Obviamente el corazón es un músculo que moviliza sangre, impulsa sangre, le entrega velocidad a la sangre, por lo tanto, sin duda hace trabajo, ¿cierto? Y el corazón realiza un trabajo que llamamos externo y un trabajo que llamamos interno o potencial. El trabajo externo siempre es el trabajo que queda aquí, bajo el área de esta curva que se arma en nuestro gráfico presión-volumen. Ese es el trabajo externo. Y el trabajo potencial o interno siempre será el que quede aquí afuera, no bajo la gráfica, y queda afuera, ya les voy a explicar por qué, pero también es bajo. Acerca del trabajo externo solamente, que es el que está acá adentro, nosotros vamos a decir que este trabajo externo en realidad es la suma de dos trabajos, de un trabajo presión-volumen y de un trabajo de aceleración. ¿Qué significa cada uno de estos trabajos? Este trabajo presión-volumen, que de hecho lo conocemos porque vimos, ¿se acuerdan en la clase de hemodinámica? Yo le estoy preguntando. En la clase de hemodinámica nosotros vimos el trabajo presión-volumen cuando comparamos el trabajo para un bebé a una presión aórtica muy bajita comparado con el trabajo que hace un ventrículo en un anciano que tiene una presión aórtica mucho más aumentada. Ahí nosotros hablamos ya del trabajo presión-volumen, entendiendo que el trabajo presión-volumen es la presión que debes ejercer para movilizar un volumen sistólico. Y esa presión que el ventrículo debe ejercer está determinada por la presión aórtica. Y eso necesito que lo piensen y que lo manejen bien. O sea, cuando el ventrículo se pregunta, ¿cuánta presión debo ejercer para abrir la válvula aórtica? La respuesta es, tienes que ejercer la presión de la aorta, porque tienen que igualarse ambas para que la válvula aórtica se abra y el ventrículo pueda eyectar. Así que la presión que él ejerce para movilizar el volumen sistólico tiene que ser igual a la presión de la aorta para abrir la válvula. Así que aquí, en otra formulita, que parece que esta parte de abajo la saqué del Boron, trabajo sería igual a la presión aórtica por el delta V. Ahí parece que yo me equivoqué, debiera ser VDF menos BSF, porque la resta nos va a dar finalmente el volumen sistólico. Pero además, el corazón debe encargarse de agregar trabajo de aceleración, es decir, impulsar a la sangre, acelerar a la sangre para que la sangre agarre velocidad y se eyecte y le llegue con velocidad a la aorta, ¿cierto? Así que el trabajo por aceleración es un medio de la masa a movilizar
por la velocidad elevado a 2, que en el fondo es energía cinética, energía de movimiento que le entregamos a este volumen de sangre, a esta masa de sangre, para que avance. La suma de esas dos cosas sería entonces nuestro trabajo externo total. ¿Y por qué está acá abajo del área de la curva? Porque todo este trabajo lo vamos a hacer cuando eyectemos, ¿verdad? Así que si el área de la curva cambia, si se agranda, si se achica, si se ensancha, si se adelgaza, por supuesto que si miden el área de abajo, si aumenta es porque el trabajo externo está aumentado. Si disminuye es porque a lo mejor el trabajo externo está disminuido y el trabajo potencial puede que esté aumentado. Si quisiéramos nosotros calcular ahora el trabajo cardíaco, tomando aquí, vamos a tomar solo, porque la verdad es que la mayoría de las veces este trabajo se obvia. Ya, de hecho van a haber fórmulas por ahí y más adelante, de hecho yo también lo pongo en una fórmula. El trabajo por aceleración no se incluye, sino que la mayor parte de las veces, si no todas, se considera el trabajo presión-volumen, porque son los dos grandes determinantes del trabajo fisiológico del corazón, presión-volumen. Y en cuanto tú le entregues presión a ese volumen, también estarás aportando un trabajo de aceleración. Así que esta variable no siempre se considera, insisto. Entonces, si queremos calcular WPV, es decir, el trabajo presión-volumen, lo podemos calcular para una eyección, y a eso le vamos a llamar entonces trabajo de expulsión, o trabajo expulsivo, le llaman algunos libros también, o trabajo presión-volumen, como me gusta llamarlo a mí. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es lo que hicimos antes, será multiplicar la presión aórtica por el volumen sistólico, y eso nos dará entonces el trabajo realizado en una contracción ventricular, en una eyección, en un latido. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular el trabajo minuto del corazón? Ahora no tengo que considerar un volumen sistólico, sino que ahora tengo que considerar todos los volúmenes sistólicos que tuve en un minuto. Y nosotros sabemos que eso lo calculamos con el gasto cardíaco, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros decimos, ya, entonces vamos a multiplicar ahora la frecuencia cardíaca por el volumen, que nosotros eyectamos en cada sístole, ¿verdad? Y esta fórmula que nos lleva, frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿qué era? Eso era gasto cardíaco, ¿verdad? Y yo puedo entonces este trabajo, perdón, ya, las variables que nombré estaban acá abajo, voy a ir de nuevo. Entonces tengo aquí frecuencia cardíaca y aquí tengo el trabajo por una contracción ventricular, que sería entonces esto que yo tengo acá arriba. Si yo ahora tomo los factores que influyen a ese trabajo, yo digo que entonces ese trabajo está determinado por el volumen sistólico y por la presión aórtica. Ahora yo puedo hacer, para llegar, porque igual vamos a llegar al gasto cardíaco, que era lo que yo estaba pensando, me adelanté y me equivoqué, indicando en la imagen. Ahora vamos a llegar al gasto cardíaco, porque ahora nosotros vamos a decir, bueno, entonces en vez de escribir esto, ahora escribamos las variables, estas tres variables que quedaron aquí, ¿cierto? Entonces yo pongo frecuencia cardíaca por volumen eyectado por presión aórtica, entendiendo que esto es haber reemplazado por trabajo. Y ahora sí aparece gasto cardíaco, ¿cierto? Y gasto cardíaco sería frecuencia cardíaca por el volumen eyectado. Así que, ¿cómo puedo calcular finalmente el trabajo, por fin, el trabajo minuto cardíaco, multiplicando el gasto cardíaco por la presión aórtica? Si yo se lo hubiese preguntado, yo creo que me hubiesen llegado a la respuesta más fácil. O sea, siempre va la presión aórtica, aquí también va la presión aórtica, lo que cambian son los volúmenes, volumen minuto o volumen por latido. ¿Qué tenemos que decir ahora del trabajo interno? Que el trabajo interno potencial es, tal como dice potencial, es un trabajo o es una energía que está almacenada. ¿Ya? ¿Se acuerdan más o menos de física? Una energía potencial es una energía almacenada. Y entonces me gusta este gráfico, por eso lo pongo siempre, porque este gráfico dice, miren, cuando nosotros llegamos hasta aquí,
todavía estamos desarrollando un trabajo. Pero dado que la válvula se cierra en ese punto, la válvula aórtica se cierra, entonces dejamos de desarrollar trabajo y nos queda un trabajo que aún estaba por hacerse, pero que ya no lo necesitamos, queda sin ocupar. Ese es el trabajo o la energía potencial. Porque, insisto, toda la atención, todo el trabajo que podríamos haber hecho no lo agotamos en el periodo de expulsión. Algo de trabajo nos pudo haber quedado, algo de energía de la eyección nos pudo haber quedado. Y si de hecho, dice esta gráfica muy bonita, si nosotros mantuviéramos la válvula abierta, entonces veríamos que vamos a seguir utilizando ese trabajo y entonces nosotros seguiríamos eyectando. Y en ese caso entonces la curva se prolongaría hasta acá, ya no tendríamos trabajo no potencial porque no hay nada de energía que nos haya quedado almacenada y todo lo que estaría bajo la curva sería verde y por lo tanto sería trabajo externo, es decir, trabajo que hemos utilizado o energía que hemos utilizado para eyectar, para movilizar. Entonces, cada vez que cerramos la válvula, no lo utilizamos porque dejamos de eyectar. Y el trabajo externo es un trabajo eyectivo. Eso es importante, sobre todo para la diapo que viene. También el trabajo interno puede ser utilizado como energía para otras cositas pequeñas que hace la fibra internamente, como procesos, incluso algunos de ellos no asociados a contracción ventricular, a contracción muscular, movimiento de iones, movimiento de algunas bombas, cosas para los cuales ella necesita energía en forma de ATP. Entonces, llegamos a esta fórmula que nos permite entender entonces todas las cosas que van a llevar a que nosotros consumamos una energía total en un ciclo. Y ahí arriba lo puse, E es la energía que se necesita para un ciclo cardíaco completo. ¿Cuánta energía necesito entonces si lo sumo todo? Necesito energía para el trabajo presión-volumen. Necesito energía cinética para acelerar ese volumen que quiero eyectar. Y también necesito, de manera muy importante, una energía de tensión. Esa energía de tensión es la energía que vamos a desarrollar cuando hagamos realmente el trabajo contráctil. ¿Ya? Así que la tensión, la T, es la tensión que va a desarrollar la pared ventricular, entendiendo la tensión como, de nuevo vamos a volver a eso, como la fuerza que tenemos que hacer en contra de la pared ventricular para permitir que el ventrículo eyecte. ¿Ya? Así que eso es importante. Entonces, la energía de tensión tiene ahí una constante que permite que convirtamos T por delta T en unidades de energía. Tiene aquí T, que es la tensión de la pared ventricular, la que tenemos que hacer para eyectar. Y tiene un delta T que es muy importante, que representa al tiempo que vamos a mantener esa tensión. ¿Ya? Y eso es importante porque en algunas personas con alguna patología cardíaca, que si necesitan más tensión, a lo mejor van a tener que mantenerse mayormente en una fase del ciclo cardíaco que ya vamos a saber cuál, para aumentar el desarrollo de tensión y por fin abrir la válvula aórtica. Entonces yo les pregunto, ¿en qué fase, verdad que no están, en qué fase se desarrolla mayor tensión? ¿Cuándo entonces yo desarrollo la tensión para oponerme a la presión aórtica y abrir la válvula aórtica en el lado izquierdo del corazón? La mayor tensión yo la desarrollo en la fase de contracción isovolumétrica gracias a esta contracción isométrica, ¿cierto? Entonces, en la contracción isovolumétrica, que es donde yo desarrollo esa tensión, ¿hay acortamiento y desplazamiento del volumen? La respuesta es no. No hay acortamiento y desplazamiento del volumen. Entonces, ¿está realizando trabajo el corazón? La respuesta también es no, porque recuerden que trabajo es, por definición, mover algo, mover con una fuerza un objeto a una cierta distancia, o en el corazón, el trabajo presión-volumen es el trabajo que tengo que hacer para movilizar un volumen de sangre,
una presión para movilizar un volumen de sangre. Así que durante la fase isovolumétrica no hay acortamiento, no hay desplazamiento de sangre, no realiza trabajo el corazón, pero sí está generando tensión. Y esa tensión le va a permitir hacer un trabajo después. Durante este tiempo le va a permitir hacer un trabajo, que va a ser el trabajo para movilizar este volumen. O sea, ahí sí que vamos a ver movilización. Pero no porque aquí no esté moviendo un volumen vamos a pensar que no está gastando ATP, porque en esta fase isovolumétrica sí hay desarrollo de tensión y sí hay mucho gasto de ATP y de oxígeno. Ahí el consumo cardíaco es muy, muy alto. De hecho, aquí yo les puse un valor importante. De toda la energía que el corazón necesita en un ciclo, el 97% la utiliza como energía de tensión y el 3% apenas la utiliza como energía presión-volumen y energía cinética. Así que es muy importante entonces que tengamos ATP, que tengamos oxígeno, que tengamos la energía total necesaria, porque o si no, la tensión que vamos a desarrollar va a ser pobre. Ya, y les dejo esas preguntitas ahí. En el gráfico, ¿dónde se utilizaría la mayor energía de tensión? Parece que ya lo contestamos, ¿cierto? Uno de los principales determinantes de la tensión de la pared es la presión contra la cual debe bombear el corazón. ¿Y cuál es la presión contra la cual debe bombear el corazón izquierdo? Es la presión de la aorta, ¿cierto? Es un buen ejemplo de esto, la estenosis aórtica. Les dejo ese pensamiento, ya entendiendo que la estenosis es una válvula que no se abre de manera correcta y por lo tanto nos va a generar resistencia a la eyección. Y por último, y hasta aquí voy a quedar en esta diapo, nosotros podríamos calcular la eficiencia miocárdica. La eficiencia miocárdica tiene fórmula, no se considera W el trabajo por aceleración, se considera el trabajo presión-volumen. Ya les dije yo antes que el trabajo de aceleración la mayoría de las veces se sacaba de la fórmula porque era más o menos despreciable y se utilizaba en cambio el trabajo eyectivo, ¿cierto? El trabajo presión-volumen es un trabajo eyectivo. Y la eficiencia miocárdica entonces dice que es una división entre el trabajo eyectivo, el trabajo presión-volumen, partido por la energía consumida. Entonces, aquí se arman relaciones, porque cuando yo tenga, voy a borrar, cuando yo tenga un aumento del trabajo eyectivo y una disminución de la energía consumida, hoy ese panorama sería espectacular. Ojalá el corazón funcionara siempre así. Eso significaría entonces que él está a un costo bajo de energía, está generando un buen trabajo eyectivo. Entonces ahí la eficiencia miocárdica sería súper buena. En cambio, cuando yo tenga un bajo trabajo eyectivo pero alta energía consumida, ahí algo está pasando. Y ahí la eficiencia miocárdica, obviamente como la energía consumida con la eficiencia miocárdica son inversamente proporcionales, entonces a mayor energía consumida, sin que eso se condiga con un aumento de trabajo, sino que al contrario, algo pase que el trabajo eyectivo esté disminuido, entonces la eficiencia miocárdica va a estar muy disminuida. Eso es patológico y no fisiológico. ¿Cómo deben ser las variables de la fórmula para que exista una alta eficiencia miocárdica? Bueno, ya lo comentábamos recién. ¿Y cómo la poscarga afecta la eficiencia miocárdica? Les dejo esa pregunta para que la contesten y la vamos a desarrollar más en seminario. Y aquí les dejo una tarea súper buena que me gustaría que la procesen y la piensen. Yo ya les he hablado en algunas clases de cuando el corazón tiene sobrecargas de volumen y cuando el corazón tiene sobrecargas de presión, ¿cierto? Sin duda esto es más fisiopato que fisio, pero me sirve para aplicar los conceptos que hemos visto nosotros. Así que les dejo este gráfico. Aquí, bueno, les voy a pedir mejor que ustedes descubran, ya y se los voy a dejar ahí. Quiero que descubran qué gráfico, qué panel, entendiendo este panel 1 y este panel 2, que descubran en cuál estoy viviendo una sobrecarga de volumen descompensada y en cuál estoy viviendo una sobrecarga de volumen de presión descompensada. Y que entonces ustedes me digan, ya, si aquí tengo una sobrecarga de tanto descompensada, entonces,
cuando yo esté compensando, cuando el corazón esté tratando de compensar, ¿cómo voy a tener estos valores? Pero cuando deje de funcionar la compensación, voy a empezar a progresar a una hipertrofia de tipo céntrica. Y aquí ustedes tienen que completar si lo que yo voy a desarrollar será una hipertrofia concéntrica o una hipertrofia excéntrica. Y después necesito que me digan, bueno, cuando yo ya tenga el corazón enfermo y tenga la hipertrofia instalada, entonces voy a estar descompensado. Y cuando esté descompensado, quiero saber cómo voy a tener la poscarga, la tensión de la pared, la presión diastólica ventricular, y ahí ustedes van a poner flechitas para arriba o flechitas para abajo. Igual acá, cuando yo esté descompensado, ¿qué va a pasar con todas estas variables? ¿Van a haber aumentado o van a haber disminuido? Y aquí les pongo la conclusión. Todo nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica y todo esto nos va a terminar llevando a una insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica. Y como tarea también les dejo esto. Cuando yo tengo una sobrecarga de volumen y sobrecarga de presión, los trabajos que yo les enseñé y los que hablamos cambian. Aumenta en algunos casos el trabajo externo, en algunos casos cambia el trabajo potencial o interno. Ahí necesito entonces un análisis de por qué cambian esos trabajos y a qué respondería. Y les dejo entonces el gráfico ahí. Y lo que sigue, chiquillos, la verdad es que es un recordatorio nada más de cosas, de muchas cosas que ya hemos dicho, porque aquí yo puse un montón de cosas como resumen y conclusión que llevan a que el corazón aumente su rendimiento cardíaco, es decir, que aumente su contractibilidad y su eyección. ¿Ya? Entonces les puse que tenga CAV, que tenga RIR, que tenga las proteínas propias, las troponinas, la tropomiosina, que tenga hartas mitocondrias, que tenga estos intercambiadores en la membrana, que pueda fosforilar a fosfolamban y a la troponina I, que se llama así en el corazón, que pueda aumentar la frecuencia cardíaca. Ya ahí todas estas variables, aquí les puse lo que hacen las catecolaminas, pero ven que son cosas que ya habíamos dicho, pero las pongo aquí para decirles, para recordarles a esos chiquillos, todas estas cosas aumentan la eficiencia del corazón. ¿Ya? Y ahí les dejo, por último, modos que tenemos y fármacos que tenemos para aumentar el rendimiento cardíaco ventricular. Si ustedes los analizan, muchos de ellos ya los hemos visto, para que lo analicen y lo piensen no más. Ya, chiquillos, muchas gracias por su atención, que estén muy bien, nos vemos.